Un fuerte abrazo para el grupo Villamedic. Continuando con el segmento de enfermedades infecciosas, vamos a tocar el tema de animales ponzoñosos, donde vamos a tocar el tema de ofidismo y aracneísmo. El tema de animales ponzoñosos es un tema que últimamente está aumentando en importancia para muchos exámenes, básicamente por la distribución a nivel nacional que se ha dado dentro de estos diferentes tipos de animales y dentro de los diferentes tipos de infecciones que pueden generarlas. Cuando vemos animales ponzoñosos, básicamente tenemos que ver aracneísmo, ofidismo, con lo que son picaduras o mordeduras por los insectos, hormigas, escorpiones, etc. Básicamente en el Perú hay dos tipos de arañas que tenemos que estudiar, lo que son la Loxoceles y lo que son la Lactobacillus. El loxocelismo, causado por el Loxoceles aeta, es un tipo de infección que se contagia y que es predominante básicamente a nivel de la costa y sierra, básicamente en la zona urbana, aunque también se puede presentar en la zona rural. Es la típica araña de casera, que puede presentar algunos tipos de manifestaciones clínicas características de ese tipo de picaduras. Los accidentes por loxoceles se denominan básicamente las mordeduras por esta agente. Tienen un veneno que tiene una acción básicamente proteolítica, necrotizante, hemolítica y procoagulante. Entonces vamos a ver cuatro propiedades importantes dentro del veneno de esta araña, que es la Loxoceles laeta. La propiedad proteolítica va a ser que la picadura pueda causar flictemas. La propiedad necrotizante va a ser que vaya a formar escaras. La propiedad hemolítica va a ser la que va a causar destrucción y la actividad procoagulante va a ser la que puede causar en esos casos algún tipo de lesión a nivel sistémico, ¿no? Como consumo de fibrinógeno, como consumo de factores de coagulación, que a la larga va a dar un compromiso sistémico generalizado del paciente con estas picaduras. El cuadro clínico típico de la Loxoceles laeta o del loxocelismo se va a caracterizar de dos formas. Puede tener una presentación solamente cutánea, que es la más sencilla, o una presentación visceral generalizada. El cuadro clínico comienza con la sensación del lancetazo de los loxoceles. Los loxoceles tienen una característica que cuando muerde causa un dolor intenso en lo que es la zona de la mordedura, sobreviviendo posteriormente prurito local o generalizado y manifestaciones sistémicas en la persona de intranquilidad, insomnio, etc. Después de aproximadamente 30 a 60 minutos se va a observar que empieza a formarse por acción del propio veneno en la araña una zona eritematosa, produciéndose un edema de leve a moderado. Hay malestar general, con fiebre, que va a desaparecer básicamente a las 24 a 48 horas. Se puede presentar una zona pálida con zonas violáceas y quimóticas de bordes irregulares dentro de la zona de la picadura. Y al cabo más o menos de 2 días aparecen flictemas con contenido cero hemorrágico. Estas flictemas, cuando empiezan a reabsorberse, van a formar escaras, y esas escaras negruzcas que pueden infectarse van a dejar una lesión ulcerada que va a causar el efecto básicamente cutáneo en personas que tienen ese tipo de picadura de araña. Pero eso no basta en realidad, porque si bien es cierto las manifestaciones cutáneas se pueden dar en las primeras 48 horas, pero las manifestaciones sistémicas pueden darse incluso hasta la primera semana. Y en pacientes que presentan manifestaciones cutáneas a un inicio, pueden posteriormente presentar manifestaciones sistémicas con anemia, náuseas, vómitos, hipertermia, sudoración profusa, ictericia y compromiso básicamente del sistema nervioso central. Después, cuando presenta ese compromiso, el paciente ya empieza a presentar las lesiones procoagulantes y hemorrágicas de la picadura o del veneno de loxoceles, causando falla renal, ¿no? Y pueden llevar hasta la muerte. Básicamente el tratamiento en pacientes con picadura por loxoceles laeta es la hidratación y la colocación inmediata del suero antiloxocélico, que va a tener una acción adecuada si se coloca en las primeras 6 horas o incluso en las primeras 12 horas.
posterior a esto no ha demostrado que tenga una eficacia adecuada, pero lo que sí hay que tiene una eficacia demostrada es la hidratación intensa en pacientes con leucoceles para poder evitar lo que son las manifestaciones sistémicas. Mucho se ha hablado de lo que son algunos medicamentos que son inmunoreguladores, como antibióticos como los macrólidos o como el metronidazol, o incluso en medicamentos como las daxonas, que son derivados de las sulfas en pacientes con leucoceles para evitar la destrucción masiva o la acción mionecrotizante del veneno de leucoceles. Cuando hablamos del género Lactolectus, y vamos a recordar a lo que es el Lactolectus mactans, que es la viuda negra. El Lactolectus mactans es un tipo de araña que básicamente se va a caracterizar por una presencia más rural que urbana, a diferencia de los leucoceles. También puede presentarse en todo el Perú, pero está más ubicado en lo que son sierra y selva, aunque también podemos encontrarlo en lo que es costa. La acción del veneno del Lactolectus mactans es básicamente neurotóxica y va a actuar por este mismo básicamente a nivel del sistema nervioso central. Tiene una poca acción proteolítica y una poca acción mionecrotizante, y es por eso que no presenta una gran lesión cuando lo pica, cuando muerde este tipo de araña, pero lo que sí manifiesta es un gran dolor en la zona de la mordedura. Las manifestaciones clínicas de lo que es la picadura por la viuda negra se van a presentar aproximadamente, después de la picadura, por la sensación intensa de dolor dipurente, que después de unos 20 minutos aproximadamente va a acompañarse de sensación de angustia y temor, y con aumento de dolor, irradiando ese a todo el cuerpo, con contracciones musculares de las paredes abdominales, torácicas, que van a cambiar de tipo de contracción, poniéndose rígidas y alterando incluso la función respiratoria. El tratamiento del Lactolectus mactans va a ser muy similar a lo que es los leucoceles, o sea, hidratación y básicamente los sueros anti-lactolectus. Cuando hablamos básicamente de lo que son ofidios, vamos a hablar de serpientes. Y cuando hablamos de serpientes a nivel nacional, tenemos que hablar de tres principales géneros: la Chesis, el Botrux y el Crotalus. En la Chesis, o lo que es en la Chesis mutamuta, es un tipo de germen que se encuentra un tipo de serpiente que se encuentra básicamente en la selva. Las picaduras por el género de la Chesis o las mordeduras por el género del Chesico básicamente van a tener un veneno de acción proteolítica, coagulante, hipotensora, y sus accidentes básicamente se van a caracterizar por hipotensión, la cual es observada en aquellos casos que llegan precozmente a la atención al centro de salud, y estos se van a asociar básicamente a una confusión mental como un síntoma neurológico. Después de las 8 a 12 horas de las manifestaciones clínicas primarias, después de la mordedura, la presión puede normalizarse, presentándose palidez intensa, sudoración, frialdad cutánea o nublación, y esto puede al final llevar a la muerte. El tratamiento básicamente del género del Chesico es también sueros antiofídicos. El Botrux tiene básicamente varios géneros, lo que son el Botrux, el Botroxis, lo que son el Botrerchis, el Botrocofias. Estos básicamente son los más prevalentes. Si viene una pregunta en la cual digan cuáles son los tipos de serpientes más frecuentes, o lo que son la causa de picaduras más frecuentes por serpientes, uno va a responder que es el Botrux. El Botrux es el más frecuente a nivel nacional, y el Botrux básicamente tiene un veneno de acción proteolítica, coagulante y además mionecrotizante hemorrágica. Las manifestaciones se presentan básicamente de 1 a 3 horas de las mordeduras y se caracterizan por dolor local intenso con un edema firme que va aumentando progresivamente hasta formar lo que son manchas rosáceas y cianóticas en la zona de la lesión. Posteriormente a esto van a comenzar los síntomas sistémicos con disminución de la presión arterial y una baja considerable de lo que es el ferinógeno por su acción procoagulante, o sea, causan un cuadro de una coagulación intravascular diseminada.
Después de esto va a causar síntomas más sistémicos y hemorrágicos como son gingivorragias, epistaxis, hematuria y melenas, provocando esto la falla multiorgánica y posiblemente la muerte. El tratamiento básicamente en todos los géneros de ofidios van a ser hidratación, colocación de sueros antiofídicos. El Crotalus básicamente tiene una acción neurotóxica más que proteolítica. La acción de Crotalus va a ser una acción pseudo-miasteniforme, y en la cual va a presentarse después de la mordedura como un dolor local y que este va a desaparecer rápidamente, pero posterior a ello se van a asociar parestesias, adormecimientos, mialgias generalizadas que después de más o menos una hora se van a manifestar lo que son las fases neurotóxicas con caídas del auricular, de los párpados y con los síntomas similares a lo que son las miastenias. El género Crotalus es el género menos frecuente en el Perú, pero es el más mortal, porque lleva a la muerte más rápido que lo que son el Botrox y el Achesis. Aquí tenemos la clasificación de los venenos, ¿no? Entonces, las acciones básicamente proteolíticas, coagulantes y hemorrágicas se las vamos a dejar al Botrox y al Achesis. Es decir, si hablamos de propiedades, mayor tipo de propiedades en lo que son los venenos de ofidios, vamos a ver que el Botrox y el Achesis se llevan las de ganar. Básicamente el Crotalus va a quedar un efecto neurotóxico y mionecrótico, aunque mucho más marcado el efecto neurotóxico. El Loxoceles laeta básicamente va a ser una capacidad proteolítica y hemolítica, y el Lactobacillus mactax básicamente neurotóxico. Vamos a revisar algunas preguntas acerca de lo que son los temas de animales ponzoñosos, y aquí tenemos una pregunta en la cual nos indican que una niña de 3 años de edad, procedente de un asentamiento humano, cuya madre refiere que presenta dolor urente en región infraescapular derecha, 10 horas antes del ingreso. Al examen se observa una zona edematosa de 3 por 1 centímetros, bordes regulares equimóticos, rodeadas por un halo eritematoso. El diagnóstico presuntivo es, bueno, básicamente nos hablan de una zona rural, un asentamiento, una zona urbana, un asentamiento humano, y al parecer la lesión ha sido en casa. Entonces, si no nos hablan que es un campo, que están en la selva, entonces podemos descartar que sean ofidios. Entonces nos limitamos a lo que son los arácnidos. En los arácnidos tenemos los oceles o tenemos la viuda negra. Entonces, acá básicamente lo que nos dicen es que la lesión tiene una gran manifestación a nivel cutáneo, es decir, tiene unas acciones tanto proteolíticas, tanto procoagulantes, no tanto mionecróticas. O sea, tiene una acción que deja una huella en la piel, y si recordamos que la viuda negra no deja rastro de picadura, solamente dolor, podemos descartar la viuda negra como agente causal de esta mordedura en esta niña. Entonces, lo que nos queda básicamente es, ante una paciente que tiene una picadura y que tiene una manifestación cutánea de la picadura o de la mordedura, este va a ser el Loxoceles laeta. En el caso de la mordedura reciente de la viuda negra, entonces un Lactobacillus, ¿cuál es la medida más específica e inmediata a administrar? Entonces recordemos, si es una medida, la más inmediata a administrar es la hidratación, básicamente. Entonces sueros, aquí sería básicamente hidratación, antihistamínicos, corticoides para evitar lo que son la inflamación o la reacción alérgica del cuerpo. Pero si nos hablan de una acción específica a esto, va a ser básicamente la colocación del cero anti-Lactobacillus. Un agricultor de 25 años que ingresa a la emergencia con diaforesis profusa, dolor abdominal intenso, edema facial periorbitario severo y mialgias severas. Informa que fue mordido por un animal ponzoñoso mientras trabajaba en el campo. Si trabaja en el campo, puede que sea más frecuente, o podemos descartar que sea la Loxoceles, porque Loxoceles es más asociado a la zona urbana y básicamente es una araña casera. Entonces la D se descartaría. Nos queda que sea otro tipo de araña, como la viuda negra, o que sea una serpiente.
Dice que presenta diaforesis profusa, dolor abdominal intenso, edema facial periorbitario severo y mialgias severas. Entonces, en este caso estamos observando de que las manifestaciones básicamente son lo que son mionecróticas y neurológicas, o sea, básicamente es una acción neurotóxica y mionecrótica, y solamente hay dos que pueden causar esto, dentro de los ofidios, el crotalus, y dentro de las arañas, el Latrodectus mactans. No encontramos entre las claves el crotalus, entonces básicamente aquí la clave sería latrodectismo. Con esto hemos llegado a su fin a este breve repaso de lo que son los ofidios. De repente algunas preguntas más se van a tratar de responder en algunos grupos. Gracias.